Es la clave política de la jornada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado en contra de que Sergio Uñac pueda ser nuevamente gobernador de la provincia. Bueno, algo que se anticipaba de alguna manera ya, el gobernador ayer le pidió celeridad a la Corte Suprema de Justicia. Claro, se acortan los tiempos para convocar a los comicios, hay que definir una fórmula del oficialismo y luego de este comunicado que publicó ayer Sergio Uñac, hoy se conoció el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que entiende que la candidatura de Uñac es inconstitucional y no se podrá presentar en las próximas elecciones. Vamos a las repercusiones allí en San Juan. Los saludamos a Edgardo Sancasani, que es legislador provincial. Hola, Edgardo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, señorita periodista y señor periodista, y a todos los televidentes también. ¿Cómo han tomado la medida que se conoció en las primeras horas de la tarde? Y la verdad que con sensaciones encontradas. Indudablemente que el gobernador Uñac ya anticipó que iba a respetar tal cual fallara la Corte de Justicia y que así lo expresó y lo definió. Las sensaciones encontradas son porque yo creo que más allá del fallo, nuestra Constitución Nacional establece que las provincias tienen autonomía jurídica, financiera, una autonomía totalmente bajo su territorio y darse su propia constitución. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque este fallo, que en primer momento fue una medida cautelar, que esa medida cautelar, uno de los integrantes de la Corte de la Procuraduría de la Nación dijo en su momento que no era tema que debía debatir la Corte de Justicia de la Nación. No obstante, a ese dictamen que no era vinculante, aparece otro dictamen de la misma Procuraduría y diciendo que no debe presentarse el gobernador Uñac a una nueva reelección. Es decir, que hay muchas contradicciones que la verdad que nos pone mal como sanjuanino y como legislador, y respetando a nuestra Constitución y a las leyes que de ella devengan. Es decir que, bueno, ahora tenemos esto. También en su momento, a 3 días de las elecciones que se iban a llevar a cabo, falló también la medida cautelar y tuvimos que interrumpir en parte las elecciones en la categoría de gobernador y vice. Es decir, que estas circunstancias, perdón por la palabra también, manejos de la justicia, en el país, digamos, estamos viviendo un momento difícil, de poca confianza, de incertidumbre, y esto es lo que cada día vemos más en nuestro país. Nuestra provincia, nosotros hemos actuado siempre bajo la norma constitucional. Ya hubo una enmienda constitucional para que el gobernador y vice tuviera una reelección más. No hay reelección indefinida en la provincia de San Juan. Son 2 mandatos que tiene, o 2 reelecciones que tiene el gobernador, y esas 2 reelecciones fue por una reforma constitucional por medio de una enmienda. Y esa enmienda fue declarada por la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan y fue sometida a consideración por una iniciativa popular. Es decir, se llevó una elección y se le preguntó al pueblo de San Juan si le podía dar una reelección más en aquel momento al gobernador Gioja, en este caso poner no solamente una reelección, sino 2 reelecciones. Y el pueblo dijo que sí. Es decir, más allá de que estamos hablando del año 2010, de esta reforma, ¿no? De reforma por enmienda. Es decir, que nosotros en San Juan hemos actuado en base a lo que dice la Constitución y las leyes. Y bueno, el gobernador Uñac se presentó, el Tribunal Electoral no le prohibió su candidatura. Y bueno, sí, hubo esta presentación por un dirigente de un frente de un partido directamente a la Nación, que ni siquiera pasó por la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Entiendo, más allá de que se va a acatar el fallo, que tenemos
nosotros entendemos que históricamente las provincias hacen a la nación. Y en este caso hay un fallo que bueno, hay que respetarlo, porque así se debe hacer para poder tener un poco más de confianza en este país, en las instituciones. Claro. Pero no estamos de acuerdo con la metodología llevada a cabo por la Corte de Justicia o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al no respeto de las autonomías provinciales, ni siquiera a un poder que no se ha expresado, que es el Poder Judicial de la provincia de San Juan. Edgardo, Así que bueno... Edgardo, sí. le quiero consultar por lo que se viene, ¿no? Ahora la incertidumbre para el resto del país, supongo que ustedes ya tienen alguna cuestión más definida, es cuándo se van a llevar a cabo las elecciones y cuáles son los posibles candidatos del oficialismo. Bueno, ahora todo eso está por verse, todo esto está muy reciente. Es decir, ahora tenemos que ver cuando se notifique a las partes qué medida va a tomar el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan, porque hay que adecuarlo a las circunstancias, porque el Tribunal Electoral de la provincia tuvo un presupuesto, tuvo un tiempo para llevar a cabo las elecciones, todo esto cambió. Es decir, que ahora hay que prorrogar el trabajo, prorrogar el alquiler de los salones del Tribunal Electoral, hay que ver los tiempos. Es decir, fue y es muy traumática la situación en el sentido de que, bueno, concretamente a su pregunta, vamos a ver qué resuelve el Tribunal Electoral, cuándo va a convocar nuevamente a elecciones y cuál va a ser la forma digamos, de cambiar la fórmula de uno de los subagrupaciones que encabeza el gobernador Uñac, que es Uñac Andino. En este caso, la inhabilitación a Uñac va a quedar el cargo de gobernador. También el fallo de la Corte es largo, por ahí confuso, contradictorio, pero bueno, esto en definitiva hay que darle un corte porque necesitamos constituir las autoridades electas porque el año ya fenece, el periodo de los 4 años, y todo esto está en estos días. Yo calculo que en 2 días más vamos a tener, se dice que puede ser el 2 de julio o el 6 de julio las elecciones en la provincia de San Juan, de acuerdo. Tiene que reformular el Tribunal Electoral y bueno, y ver los plazos de recambio y también de lanzamiento de campaña. ¿Qué tiempo van a tener para volver a hacer la campaña? Claro, claramente. Edgardo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No tiene por qué. Un abrazo. A ustedes. Adiós, que tengan buenas tardes. Igualmente.